ver las tres vertientes, ¿ya? Las tres vertientes, conceptos fundamentales, y sí viene en el examen de admisión, ¿ah? Sí viene. Lo que estuvo viniendo es del tipo, no como antes, ¿no? Que era más de datos, sino ahora básicamente de conceptualizaciones, importancias, ¿ya? Más que nada viene así el examen ahora de admisión en este tema, ¿ya? En este tema. Antes tenías que aprenderte bastante detalle, ¿no? Antes era bastante datero y ha cambiado bajo ese aspecto. ¿Cómo estás, Amarilis? Muy bien, buenas tardes. Vamos uniéndonos, somos 10 en total en el aula. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. Cualquier pregunta, como siempre les digo, ya estoy para servirle, ¿ya? Cualquier pregunta, muchachos, en cualquier momento. Muy bien. Aumento aquí con este que está recomendado. Sobre las tres vertientes del Perú. Hay libros por ahí que todavía dicen son cuatro vertientes, pero la Autoridad Nacional del Agua, que es la autoridad en este caso, nos dice que son tres vertientes, ¿ya, muchachos? Tres vertientes, y más bien la otra sería una subvertiente. Vamos a identificar esto. También tú lo puedes encontrar en los textos como cuencas hidrográficas, pero no es el término adecuado cuencas hidrográficas, sino vertientes hidrográficas, ¿ya? Vamos a ver este asuntito, muchachitos. Bueno, este gráfico te hace recordar el bautismo de Jesús en el río Jordán, ¿no? El río Jordán es así como nuestros ríos, ¿no? Irregulares, de poco caudal. Se parece a a nuestro río de la vertiente del Pacífico, muchachos, ¿ya? Se parece a nuestros ríos. Bueno, esa zona está en guerra, ¿no? Tú sabes, si lo ves a nivel internacional, están lo que llama la Franja de Gaza, ¿no? Toda esa zona relacionada con el río Jordán están pues en guerra, como siempre o como hace mucho tiempo, los judíos contra los musulmanes, ¿no? Un conflicto muy antiguo. Ya, ¿qué cosa es una vertiente? ¿Por qué digo que la palabra correcta es vertiente? Porque la vertiente es el conjunto de cuencas, ¿ya? Esa es la relación, muchachos. La relación es parte todo, o todo parte en este caso, ¿no? El todo es la vertiente y la cuenca son las partes. Por eso tenemos tres vertientes, no tenemos tres cuencas, ¿no? Tenemos tres vertientes. Esta es la del Océano Pacífico, la del Océano Atlántico y la del lago Titicaca, ¿no? Son tres vertientes. La cuarta, que te digo, la cuarta se decía de esta Madre de Dios. Lo que pasa es que este río lleva sus aguas hacia otro lugar, ¿no? O sea, que no es propiamente lo común en el resto del país. Entonces, por eso lo separaron a veces como una cuarta cuenca. Lo llamamos ¿ya? La subvertiente en sí, ¿ya? También lo vas a encontrar con nombre de subcuenca, ¿ya? Y de repente hasta en mi diapositiva los encuentras, ¿no? Porque es algo muy común, pero te estoy especificando. Entonces decimos la vertiente, conjunto de cuencas. ¿Y qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es el área que está correspondiente al costado del río, ¿no? El área que está circunscrita directamente con el río, o por decir todo el hueco. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un hueco, ¿no? Es que por gravedad el agua va hacia abajo, es decir, hacia el hueco más profundo. Entonces, una cuenca es un hueco. Cada río tiene su hueco, ¿no? O sea, su cuenca. Y así, muchachos, ¿ya? La cuenca es el área adyacente al río. También recibe otros nombres. La cuenca hidrográfica recibe otros nombres, como olla hidrográfica. Por eso vas a encontrar tú el término de la olla hidrográfica del Titicaca. Así vas a encontrar. Cuenca de drenaje. ¿No? Cuenca de drenaje. Porque los ríos van a utilizar estos huecos para drenar, ¿no? En estos huecos es donde el río va a ir drenando, así como cuando vas al hospital, ¿no? Y te sacan, ¿no? Te sacan la sangre molida de repente, ¿no? Algo sucio, algo malo en tu cuerpo tras una operación. Entonces, ese es drenar, igualito, ¿no? Aquí lo que hacen los ríos es drenar al Perú, dice. Por eso lo llaman cuenca de drenaje. Cuenca imbrífera, cuenca de exudación, o lo llaman también cuenca fluvial. Mira que tenemos varias alternativas. Según algunos conceptos hidrográficos, a ver, veamos algunos conceptos y ya está acá dicho si es verdadero o falso, ¿ya? Por si acaso.
Esta ha sido una pregunta, ¿ya? Esta es una pregunta resuelta de la presa San Marcos, ¿no? Dice, ¿no? Sobre algunos conceptos hidrográficos verdadero o falso. La cuenca hidrográfica se refiere exclusivamente a las aguas superficiales y la respuesta es verdadero, ¿no? Tenemos cuencas hidrográficas, también vamos a tener las cuencas hidrológicas y no va a ser lo mismo. Por eso acá hace una especificación, las cuencas hidrográficas se refiere exclusivamente a las aguas superficiales. Recordemos que esto es geografía, entonces esto va a ser cuenca hidrográfica, es decir, lo que estudia la geografía fundamentalmente es la superficie de la Tierra, donde el hombre interactúa propiamente. Entonces, cuando dice hidrográfica, está relacionado a la superficie de la Tierra. Entonces, por eso es correcto. La número 2, las cuencas hidrográficas exorreicas. Exorreica quiere decir hacia afuera, ¿no? Exo. Cuencas hidrográficas exorreicas drenan sus aguas al mar, y sería pues verdadero, ¿no? Decimos, la vertiente aquí o estos ríos en conjunto, que es la vertiente del Pacífico, lo mismo también estos ríos en conjunto, la vertiente del Océano Atlántico, reciben sus nombres porque botan sus aguas hacia afuera del continente, que es el océano, por eso se llama de la del Océano Pacífico o la del Océano Atlántico. Del Atlántico no lo vemos tan fácilmente porque después está Brasil, pero igual, este río Amazonas, que recorre también territorio brasileño, desemboca ya, sí, en Brasil, en el Océano Atlántico. Y por eso que recibe el nombre de la vertiente del Atlántico, muchachos, ¿ya? Así, hacia los dos océanos, siendo entonces que estas dos son exorreicas, son vertientes con cuencas exorreicas. Claro, la del lago Titicaca sería endorreica, es decir, las aguas se van dentro del lago, ¿no? O adentro del lago, ¿no? Por eso se llama dentro, endorreica. Ahí tenemos entonces la número 3. La cuenca hidrológica incluye las aguas, dice, subterráneas, ¿no? La cuenca hidrológica. Ya no dice hidrográfica, sino dice hidrológica. Y esto está relacionado directamente con la geología. Entonces, esto ya incluye otras aguas, las aguas subterráneas. Dice, la cuenca entonces hidrológica incluye las aguas subterráneas. Entonces, ¿cuál es más amplio? Es más amplio una cuenca hidrológica que una cuenca hidrográfica. El Talvej es la línea que separa a dos cuencas vecinas, y ahí la respuesta sería falso. ¿Qué es el Talvej en sí? O el Talvej. Es la parte más baja del río, ¿no? Es una línea imaginaria que une los puntos más bajos del río. Ese es el Talvej. Y acá te está diciendo, por lo contrario, es la línea que separa dos cuencas. ¿Cómo se llama la línea que separa dos cuencas? Se llama divisoria de aguas. Ya, se llama divisoria de aguas. ¿Cómo es acá? Divisoria o separación de aguas. ¿Y cuál es esa divisoria? La parte más alta. ¿Ah? Como estamos diciendo que es un hueco, la cuenca es un hueco, ¿qué es lo que separa un hueco de otro hueco? Pues la parte más alta, ¿verdad? Ya, y eso se llama divisoria de aguas, o le ponen un término en latín que es divorcium aquarium, ¿no? Divorcio, separación, ¿no? Lo que hoy día la familia están súper separada, ¿no? Son pocos ¿no? Dentro también los profesores preuniversitarios que tienen una familia bien constituida, ¿no? Y no solamente de profesores, es una realidad que se ha extendido horriblemente en el mundo. Pero así, muchachos, tenemos el Talvej, es la línea que separa dos cuencas vecinas, no, es la divisoria de aguas, la parte alta es la que separa. Y en el Perú, la más importante va a ser esta, la cadena occidental de los Andes. Esto que vemos acá, esta línea imaginaria entre las dos, la que separa estas dos vertientes, es la cadena occidental de los Andes, que es la cadena más alta y más larga del Perú. Muy bien, entonces es falso. Y la número 5 dice, los afluentes son ríos secundarios que desaguan al río principal. Los afluentes, dice, ¿no? Son ríos secundarios. Ah, ya, bueno, los afluentes sí son ríos secundarios. Los afluentes, ¿qué es lo que hacen? Los afluentes lo que hacen es dar aguas a un río principal. Pero acá dice que desaguan al río principal. Sería lo contrario, ¿no? Sería que vierten sus aguas, por eso son afluentes, afluyen, confluyen,
ya, dan sus aguas a un río principal. Pero acá dice desaguan al río principal. No, sería en el río principal. Desaguan ellos en el río principal, ahí sería correcto. Pero dice, están desaguando, le quitan aguas al río principal. Sería lo contrario. Entonces, sería falso. Mira, ve cómo nos pueden engañar, ¿no? Pequeñas cositas, pequeñas cositas. Así, muchachitos. Seguimos avanzando. Lo que vamos a presentar en primer lugar es la vertiente del Océano Pacífico. Pero mira, ve aquí una visión general de las diversas cuencas de nuestro país, ¿no? Diversos colores. Ahí, esos son, ¿ya? Te vas a dar cuenta que estas de acá, estas que esto es con el cursor estamos señalando, son más grandes, mira, son gigantes, y estas son pequeñitas, mira, pequeñitas. ¿Ya? Mira, de ahí vamos viendo en el mapa con claridad estas grandes diferencias. Vamos a presentar, como te repito, en primer lugar, estas de acá, que profesor, que todo eso tengo que aprenderme, bueno, antes sí, tenés que aprenderte eso, ahora ya no, se salvaron ustedes. Estamos en el DECO, en lo que es el análisis, la interpretación. Bueno, de todos modos tenemos que saber algunos conceptos fundamentales. En este sistema fluvial, por ejemplo, hemos tocado lo que es el afluente, ¿no? Es un llamado también río tributario, porque da sus aguas, ¿no?, a un río principal o desemboca en un colector común, también se dice así. Desemboca en un colector, un río que recolecta o que colecta en común, o sea, para muchos. Eso es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? El efluente, ese sí es el río que desagua. Este sí es un río desaguadero, y así lo van a llamar, desaguadero, ¿no? Desagua. ¿Y la confluencia qué cosa es? La confluencia es cuando dos ríos de similar tamaño o afluencia o volumen de agua, o caudal, como puedes llamarle, se unen para formar un río principal. Entonces, la confluencia también son dos ríos secundarios, ¿no?, que van a formar un río principal. El más conocido es para formar el Amazonas. Decimos la confluencia del río Marañón con la confluencia del río Ucayali. Los dos son confluentes, forman el río Marañón. Así ya, muchachos, se llama la confluencia. ¿Y qué es un colector común? Creo que ya lo he dicho, ¿no? Las aguas, ¿no?, las aguas que van a, dice, recoge las aguas de toda la cuenca hidrográfica y generalmente desemboca en el mar. El que va a recolectar, pues, ¿no?, recibe aguas, el principal, el de más volumen, ¿no?, pues el más ancho. Entonces dice, recoge las aguas, ¿eh? Recoge las aguas. También se llama colector común al océano, ¿eh?, por si acaso. Se le llama colector común tanto a un río como también al océano. El océano que es también el gran recolector. Así, muchachos, ahí ven las tres vertientes. Vertientes hidrográficas, entonces, vamos a analizar aquí algunos conceptos básicos. Mira, había algunos, perdón, datos básicos. Lo que sería el océano Pacífico, ¿qué superficie abarca? Te das cuenta que el océano, la del del océano Atlántico, llamado también del Amazonas, porque es el río colector común en el Perú. Ahí está, el Amazonas, es 3/4 partes del territorio nacional. La nuestra, la del Océano Pacífico, por acá por la costa, es 21%. Y la del lago Titicaca apenas llega a un 3 o 4% del país. ¿Dónde hay más cuencas? En el Océano Pacífico, no, en el Amazonas. Es gigante, ¿no? Pero no le gana por mucho tampoco. Hay 84 y 62 en el Océano Pacífico, repito, según la autoridad, que es la Autoridad Nacional del Agua. Acá está, www.ana.go.pe, sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes buscar información. Muy bien. Seguimos viendo, muchachones. A ver. Ya. De acá podemos tomar otros datos también. La vertiente del Océano Atlántico dice que tiene disponibilidad del 97% de las aguas del país. Mira, ve. Hay 97% de las aguas de todo el Perú se encontrarán aquí, en esta vertiente, ¿no?, del océano
del Océano Atlántico o del Amazonas, lo llaman también. Una población alrededor del 30% de los peruanos y un PBI, dice, del 17%. Mientras la del Océano Pacífico, que tiene menor territorio, tiene el 65% de la población nacional y apenas tiene el 2% de las aguas del país. Entonces, mira, qué gran problema, ¿no? Más del 65% de peruanos aquí en la vertiente del Pacífico con tan solo 2% de las aguas de todo el país. Y entonces esto es un desbalance. Esto genera un desbalance. Y luego dicen que falta agua. Bueno, puede ser que falte agua porque la gente se ha puesto a vivir en donde no hay agua. ¿Ya? Esa es una anomalía. ¿Ya? En la historia es una anomalía. Pregunta al profesor de historia si deseas. Por historia la gente siempre ha buscado el lugar donde hay agua. ¿Ya? Donde hay agua. Pero en estos últimos tiempos la gente está buscando donde hay dinero y no donde hay agua. Ha cambiado el paradigma, señores, ¿ah? Para muchos, para la familia ha cambiado el paradigma, para el lenguaje también quieren cambiar el paradigma, ¿no? Ahora se habla del lenguaje inclusivo también. Están queriendo poner el mundo al revés, ¿no? Los ricos del mundo están queriendo poner el mundo al revés, señores. Ahí está. Esta es la evidencia a nivel demográfico, cómo la gente busca vivir en donde no hay agua. Eso es único en la historia. Bueno, en esos tiempos estamos. Y hay que decir que el Perú es uno de los países con más agua del mundo. ¿Ah? Mira, acá dice, el Perú se encuentra entre los 20 países con más agua del planeta Tierra. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa es esto de gestión del riesgo, señores? Dentro de este tema se estudia el tema de la gestión de riesgo. ¿Y qué cosa es el riesgo? El riesgo son las posibles consecuencias desastrosas, ¿ya? Que pudieran pues suceder. Eso va a ser el riesgo y se calcula, ¿ya? Se hace un cálculo del riesgo, que puede ser de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo. O sea, los daños pueden ser de muy poco a extremos. ¿Cuáles son los factores a considerar, ¿no? Para poder hacer la medición? Bueno, considerar cómo es el lugar, y eso es el peligro o la amenaza natural. Eso corresponde al lugar, ya muchachos. El lugar, ¿cómo es el lugar? Si el lugar es más peligroso o menos peligroso. Y lo otro que consideramos, el otro factor, es la vulnerabilidad. ¿Y qué cosa es la vulnerabilidad? Es la situación humana, cómo están los seres humanos. Entonces, por un lado, lo natural, y por otro lado, lo humano. El conjunto de los dos da como resultado al riesgo, ¿ya muchachos? Si es que hay un gran peligro, pero el ser humano ha tomado todas las precauciones, entonces el riesgo puede ser bajo. No necesariamente porque vives en un lugar de muy alto peligro es que vas a salir pues con un alto riesgo. Repito, eso va a depender de la condición humana, ¿ya? De la situación. Humana en general, ¿ah? No solamente la nuestra, sino en general. Puede ser que tú tomes las medidas, pero otro no toma las medidas. Y eso quiere decir que se trabaja en conjunto, ¿ya, muchachos? Las medidas, por ejemplo, que se trabajan en conjunto. Las medidas que se trabajan en conjunto sería, por ejemplo, la vulnerabilidad política. Claro, tú no vives solo, eso va a depender de todo el entorno político. O sea, no depende de ti nada más. Hablamos de una vulnerabilidad educativa y eso depende pues de todo el entorno nacional. Igual es una situación humana, pero no necesariamente depende de una sola persona. La que más sí se acerca a la de una sola persona es las construcciones, o sea, cómo tú propiamente has hecho tu casa, ¿no? O tus construcciones. Eso es algo un poco más cercano a lo que depende de uno solo. Pero en muchos tipos de vulnerabilidad no. Muy bien. ¿Qué es gestión de riesgos entonces? Es anticiparse a los desastres, muchachos, ¿ya? Anticiparse a los desastres, tomar las medidas adecuadas para prevenir o para reducir, o sea, mitigar las consecuencias ante un posible fenómeno natural que se puede convertir en un desastre. Así, muchachos, ¿no? Para eso acá hay entidades, como el más conocido por todos es INDECI, ¿no? De Defensa Civil.
Trabaja la policía, el ejército, los ministros inclusive, por si acaso. Autoridad Nacional del Agua, supervisa los vertimientos de empresas en la cuenca del río Cañete. Ajá, sí, porque son las empresas las que contaminan los ríos. Así, muchacho, lo dice la Autoridad Nacional del Agua, por eso que está supervisando los vertimientos de las empresas. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Ojalá que nuestro próximo presidente, quien ingrese, ¿no? Solucione el problema de los ríos, porque antes la gente tomaba el agua del río. No existía el agua potable, señores. El agua potable nunca ha existido en la historia de la humanidad. ¿Ya? La gente siempre ha tomado el agua de los ríos, de los lagos, limpios. Pero desde que aparecen las empresas y la industria química, ¿no? Para los químicos, empezaron a destruir la naturaleza, pues, ¿no? Lamentablemente. Qué cosa de la historia. A ver, ¿qué podemos ver aquí? ¿Cuántos ríos hay en el Perú? Según el ANA nos dice que tiene 1.007 ríos nuestro país. En cantidad de lagunas, 12.201 lagunas. ¿Dónde hay más? Te das cuenta que en la vertiente del Atlántico hay más de 7.000 lagunas. Le sigue la vertiente del Pacífico, la nuestra, al final la del lago Titicaca, y hay 23 que no tienen salida a ninguna vertiente. Por eso le llaman cerradas. Hay unas 23 cerraditas. Glaciares. Bueno, se postulaba que habían 3.044 glaciares, pero este número se ha reducido. En los acuíferos se refiere al agua subterránea. ¿Dónde se han hecho los estudios? En la vertiente del Pacífico se han hecho los estudios. Fíjate acá, ¿eh? Vertiente del Pacífico. Unos 2.700 millones de metros cúbicos, MMC, millones de metros cúbicos. Esa es la reserva explotable, lo que podemos extraer del subsuelo, por eso se llama explotable, ¿no? Y las otras vertientes no están determinadas. Simplemente no se han hecho estudios, muchachos, ya no se han hecho estudios. Y ese es otro asunto, ¿no? Que no vamos a tocar por qué no se hacen estudios. Pero para que tú vayas viendo. Y lo que ves acá, muchacho, es cómo se ha distribuido las aguas del país. Quien está en la cabeza es el ANA. Aquí está, mira, está en la cabeza el ANA. ¿Y esto cómo lo ha distribuido? Dice, en 14 autoridades administrativas del agua. Acá está. AAA. Son 14. Y aquí te presentan las 14. Mira, acá hay las 14. Las que a su vez comprenden 72 de administración local, a lo que le llaman ALA. Así, mira, ¿ve? Las 14 AAA, Autoridad Administrativa del Agua, se ha dividido en 72 de autoridades locales, ¿no? Administraciones locales del agua. Así tenemos, logrando lo que serían 159 cuencas en el país, ¿no? El total serían 159 cuencas. ¿Qué cosa es la huella hídrica como concepto? La huella hídrica es lo que se utiliza, cuántos litros de agua se utilizan para producir algo. ¿Ya? Eso es lo que le llamamos la huella hídrica, por si acaso, ¿eh? Son conceptos. Como también hay que saber que hay un concepto de sequía con el de déficit hídrico. Sequía quiere decir que se prolonga por meses o años el que no caiga agua, las que no haya precipitaciones. Mientras el déficit hídrico puede ser de poco tiempo, ¿no? Se demora una semana, unos días, ¿no? A unas semanas se demora, ya un mes se demora en llegar a la época de lluvia. Eso se refiere. ¿Y por qué lo decimos? Porque la lluvia es fundamental para que los ríos tengan agua. ¿Ya? Ojo, la lluvia es fundamental, y eso especialmente en la época del verano. Así que la sequía sería un desastre, o es un desastre para donde toca. Y de hecho, los ríos van a tener agua hoy por hoy, gracias también al represamiento, ¿no? A las represas o lagunas artificiales que se desarrollan. Y por eso también es vital la lluvia, ¿no? Ahí se van a almacenar para el resto del año. Muy bien. Lo que vemos aquí es el ANA trabajando, haciendo los análisis. Y lo que vemos aquí es cómo se hace uso del agua, tratando de ahorrar lo más posible. Esto es una agricultura intensiva dentro de lo que sería el sistema, mira, ve, de hidroponía. Creo que ustedes saben, ¿no? ¿Qué cosa es hidropónico? Ahí está, muchachos, ¿no? En las cuencas, lo fundamental es la agricultura.
la agricultura. Y si falta agua, se trata de aprovechar lo más posible. Entonces, este trabajo de hidroponía es fundamental para muchos lugares desérticos. No hay tierra, pero hay agua, y ahí está. Aquí está también el ANA haciendo su trabajo, dice el INDECI haciendo su trabajo. No, lo vimos por acá. Y bueno, esto es lo que vemos como el Estado peruano, mediante el ANA, promueve lo que se llama la idolatría, como dice, ¿no? Promueve la idolatría. Están empezando con lo que es la adoración al agua, ¿no? Al Yacurraimi. Así como hay Pachamama, que ya se da tributo a la tierra, ahora el Estado está con esta otra chistosada del Yacurraimi, ¿no? Y lo está practicando con los del instituto, ¿ah? De educación y tecnológicos, como tú ves acá. El Estado está haciendo idolatría, aprovechando esto del agua. Se pasa para el otro lado del Estado, ¿no? Claro, los que gobiernan el Estado son masones, pues son satánicos, por eso es que hacen esas cosas. Y mira lo que es la gestión del riesgo. ¿Ah? ¿Qué cosa es la gestión del riesgo? Bueno, gestión del riesgo, lo que hemos dicho, ¿ah? Esta imagen lo dice, ¿no? Lo hemos tocado con usted, la gestión del riesgo es administrar, administrar bien, tomar todas las medidas adecuadas para que se reduzca lo máximo posible el riesgo. Y por si acaso el riesgo no solamente es lo que vemos acá, el riesgo es en general, ¿ya? Es en general, también podemos hablar de la contaminación, ¿ya? También es parte del riesgo, por si acaso, ¿eh? Por eso se hacen análisis. Bueno, esto no lo vamos a no lo voy a comentar, pero es sobre el agua, un poquito sobre la ley del agua, que hay que, ¿no? Hay que retomar bien esto del agua, ¿no? ¿Quién es dueño del agua? Ese es un problema, muchachos, ¿ah? ¿Quién es dueño del agua? Y el Perú, bueno, sería naturalmente un paraíso del agua, dice, ¿no? El Perú es un paraíso del agua. Te repito, ¿no? Uno de los 20 países con más agua del planeta. Aunque, claro, está mal distribuido, por así decir. Y lo que vemos aquí es como dice el 70% de los ríos no puede ser desviado para el consumo. Para el consumo. ¿Por qué? Porque está destruido por la minería. Así las petroleras, ¿no? Han contaminado, las empresas han contaminado. ¿Cómo es esto, profesor? Dentro de lo que se hace el manejo de cuencas, tenemos un tema que usted tiene que conocer que se llama el manejo de cuencas. Todo lo que es con los ríos, inclusive la gestión del riesgo, está dentro de un tema superior que se llama manejo de cuencas, ¿ya? Ahora, dentro del gran tema que se llama manejo de cuencas, está la contaminación de los ríos también. Y también está todo el sistema hidráulico que se trabaja en las cuencas o en las vertientes. Y dentro de todo esto, lo que se hace es para que esta cantidad de peruanos, el 65% que está aquí, donde hay poca agua, tenga agua, entonces se han hecho obras hidráulicas. Y para eso hay que desviar, se hace sistema de transvase, desviar agua de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico, ¿ya? Ese desvío. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí las noticias? Nos dice, el 70% de los ríos no puede ser desviado desde la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico. ¿Por qué no puede ser desviado por el consumo? Por la contaminación minera, por la contaminación de las diversas empresas que vierten toda su basura química ¿no? al río. De esa manera se hace inútil, imposible para el consumo humano. Mira, muchachos, ¿eh? Cuestiones que tú mismo ves con tus propios ojitos. Esto ya lo hemos tomado, creo, lo que es la cantidad de cuencas para cada espacio, la población, mira, el 65% de la población está en el Pacífico, 30% del Atlántico y 3% del lago Titicaca. En cuanto al agua, habíamos dicho entre el 97 y el 98% del agua en el Atlántico, entre 1 y 2% la del Pacífico y un 0,5% del lago Titicaca. Analicemos la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Cuáles son las características? Creo que las conocemos, ¿no? No creo que no son todos nuevos. Veamos las características de los ríos. Por eso te hice ver o te hacía comentario sobre lo que es el río Jordán, y se parece a nuestros ríos en la vertiente del Océano Pacífico. Ya vamos a ver cuáles son esas características parecidas. Dice, se originan en la vertiente occidental. Bueno, en el caso de nuestro país, se originan como el común de los ríos en los cerros, en las partes altas. ¿Y cómo se llama nuestra parte alta? La que sirve de divisoria de agua se llama la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Bueno, la cadena
occidental, ¿no? La cadena occidental, perdón, del océano, que se dirige hacia el océano. Esta cadena occidental. Son ríos de pequeñas cuencas colectoras. Bueno, claro, son pequeñitos, hemos visto en el mapa, pero son pequeñitos las cuencas, los espacios. En la más grande dice la del río Majes, con 17.000 kilómetros cuadrados. Eso se encuentra en Arequipa. Tienen cauces angostos, como la del río Rima, el río Jordán, igualito, ¿verdad? Apenas delgaditos. Tienen cursos de corta longitud, son pequeñitos. Debido, en el caso del Perú, fíjate, la parte de la cadena occidental y el mar están muy cerca. Y como se dirige de la parte más alta a la parte más baja, el río por gravedad, entonces pues el espacio a recorrer es escaso. Por eso es que son ríos cortitos, ¿eh? Ríos cortitos. El más largo de este sería, según la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sería el río Tambo. Pero en las diversas preguntas de UNI, si alguna vez ustedes se vuelven locos y postulan la UNI, sería el río Majes, ¿ya? Según la UNI, lo que te pone en sus alternativas es el río Majes. Son ríos de poco caudal, ¿ya? Son ríos de poco caudal, tienen apenas un poquitito de agua, a menos que sea la estación del verano, ahí se aumenta el caudal, lo que lo convierte en ríos irregulares, es decir, hay periodos de muy poca agua, muy poco volumen de agua, muy poco caudal, y en el verano donde hasta se pueden desbordar, ¿no? Eso tienen como característica. Dice, dentro de los ríos que tienen más caudal sería el río Tumbes, el río Chira, el río Santa, el río Cañete, el río Majes, el río Tambo, los que tienen mayor caudal. Y entre todos ellos, ¿cuál es el que tiene mayor caudal? El río Santa. El río Santa es el más caudaloso de esta vertiente. Ajá. Vemos ahí, fíjate, los ríos, que pueden ser peligrosos. Mira, pedregosos, pedregosos. Y son veloces, ¿ah? Veloces, violentos, peligrosos. A pesar que tienen 4 gotas de agua, son muy peligrosos. ¿Por qué van a ser muy peligrosos? Por la gran pendiente, las rocas que acompañan en su recorrido. Y esta gran pendiente le da una gran velocidad, es decir, un gran torrente. Velocidad o torrente. Entonces pueden ser peligrosos. Y otras características más, nos dice que nacen en Ecuador 3 ríos principales, o 3 ríos, de la del norte, el Sarumía, el Tumbes y el río Chira. Los 3 son llamados binacionales. Ya nacen en Ecuador, desembocan en el Perú. Son no navegables, como este es el río Santa. Mire, este es el río de mayor caudal del Perú. Es el río de mayor caudal, este es el río Santa. No parece que tuviera mucho, ¿verdad? Es angosto, pero ese es el río que tiene más caudal, en promedio anual. Como comprenderán, nuestros ríos tienen poca agua, tienen poco volumen de agua. ¿Ya? Y bueno, así son, ¿ya? No son navegables. ¿Qué va a ser navegable si apenas hay agua? Son torrentosos, como te he dicho, son veloces. Tienen aguas turbias, ¿no? Se le ve color oscurito, aguas turbias. Son arreicas, ¿ya? Es decir, pierden sus aguas, algunos, ¿ah? Algunos son arreicos, pierden sus aguas antes de llegar al mar. Antes, ¿qué decían? Algunos son arreicos. Ahora dicen 25 son arreicos. 25 son arreicos. Quiere decir que un buen porcentaje ya de nuestros ríos se han vuelto arreicos. Es decir, que ya no desembocan en el mar. ¿Y cuándo se da esa condición de que el río no desemboca? Tiene aguas y luego no llega a desembocar al océano. Eso es cuando no tiene una alimentación constante, cuando no tiene un origen constante. Y eso quiere decir que se alimenta de las lluvias. Por lo tanto, se dice que tiene un origen pluvial, de lluvias. ¿Ya? ¿Y cuál es el que te da una condición ¿no? de constancia, de regularidad en cuanto a que tiene agua durante el año? Eso es el glaciar. ¿Ya? Si son de origen glaciar, va a tener agua, aunque sea una gota, pero va a tener agua. ¿Ya? Y si es de lluvia, pluvial, ahí sí, pues no. Tienen una característica, dice desplazamiento transversal. Van desde el este hacia el oeste. Ese es transversal. En total, dice, bueno, esto no. Seguimos. Como resumen decimos, son no navegables, poco caudaloso, torrentoso, de curso corto, régimen irregular, son transversales, de cuenca exorreica. La naciente sería la cadena occidental de los Andes y el origen
es variado, sería glacial, nival, pluvial. ¿Y qué pasará si desaparecen los glaciares? Pues ya no habrá origen glacial, ¿no? Nival puede ser, porque puede caer la nieve, pero glacial se dice que va a desaparecer. Y entonces los ríos y los lagos están en un gran peligro, señores, ¿ah? Están en un gran peligro. Recuerden que sería una consecuencia del calentamiento global. Y el futuro que se vendría sería horrible, muchachos, ¿ah? El futuro que se viene sería horrible. Sin agua van a haber guerras, van a haber guerras civiles. Va a haber cosas horribles, ¿ah, señores? Sin agua es que no hay ni comida. Importancia de los ríos. A ver, ¿para qué nos sirven estos ríos? Bueno, forman fértiles valles. ¿Y con qué regamos la verdura? Pues con el agua del río que está ahí nomás, en el mismo valle. Entonces son importantísimos en la comida, lo más importante. También un potencial, dice, agrológico, para pastos también por si acaso. El agua para de algunos ríos viene siendo, dice, almacenada en represas. Ajá, ese es lo bueno. Estas aguas pueden ser represadas y lo utilizamos para el resto del año. Porque si no, ¿qué ocurre? El agua se pierde al océano. ¿Ah? El agua se pierde al océano. Y hay que decir que en la vertiente del Océano Pacífico, el 75% de las aguas se pierden al océano. ¿Ya? Ojo, eso quiere decir que en el Perú nos sobra agua. Mira, ve, a pesar de que hay poco, encima nos sobra agua, porque el 75% de esas aguas se pierden al océano. ¿Ya? Ojo, ¿eh? No digas que no hay agua. Si hay agua, se está perdiendo el océano. Y del Perú en total, el Perú pierde el 90 y, el Perú pierde el 97% de las aguas, se van fuera del continente. Mira, ¿ve? El 97% de las aguas del Perú se van fuera de, se pierden, no las aprovechamos. Así que nos sobra el agua, señores, nos sobra. También el agua es importante por el líquido, de hecho, tomar agua, cocinar, ¿no? La comida, para fuentes energéticas, porque se utilizan, ¿no? Para hacer represas y de esa manera se origina un movimiento de turbinas que generará movimiento eléctrico y eso serían las hidroeléctricas, tienen ese gran potencial. Y son fuente de recurso de vida. En los ríos puede haber vida, ¿no? Hasta que no lleguen los empresarios a malograr todo, ¿no? Las industrias. Pero ahí está. Normalmente deberían haber moluscos, crustáceos, peces. Y es que antes, muchachos, antes se comía de la naturaleza. ¿Ya? Antes se comía de la naturaleza. No se comía billete, se comía de la naturaleza. ¿Ya? Antes era más así, más agrícola el ambiente. Pero bueno, las cosas han cambiado. Vemos ahí algunos ríos, como el río, bueno, en Tumbes vemos el Saromía y el Tumbes, esos que están al norte, otros más, mira, ahí está el río Saromía, este es el río Tumbes, que los dos son estos limítrofes con Ecuador. El Chira también es limítrofe con Ecuador, desembocan al Océano Atlántico, al Océano Pacífico. Ese es el río Piura. ¿Ya? Bueno, en Piura tenemos el río Chira, en primer lugar, el río Chira. También tenemos el río Piura. Pero este río Chira es fundamental porque aquí se encuentra, en su curso, el principal reservorio del país. Se llama Poechos, ¿no? El más grande de los reservorios del país. Y también se encuentra otro en la misma cuenca, se llama el San Lorenzo. Es el río Piura, donde se encuentra unas lagunas más grandes, que es Laguna de Ramón Grande. Se dice hasta la más grande de la costa. El Lambayeque, hay varios ríos como el Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Chancay, y de ellos podemos decir, de La Leche, dicen el menos contaminado, dice, ¿no? O más limpio. Olmos, que tiene en su recorrido la pampa de Olmos, ¿no? Que se ha privatizado a los brasileros. Chancay es importante porque tiene una gran reservorio, una gran represa, se llama Tinajones, ¿ya? Tinajones 1, Tinajones 2, y su hidroeléctrica Carhuaquero, ¿no? Su hidroeléctrica Carhuaquero. Luego tenemos por aquí en La Libertad. En La Libertad tendremos el río Chamán, ¿no? Así como el arroz, chamán. Los chamanes. Ahí está, Chamán. Jequetepeque, que se conoce como el más
arrocero por tradición, Masa Arrocero. Tiene su central hidroeléctrica también con el mismo nombre. El Chicama, esto es la Libertad Chicama, le dicen el más azucarero, uno de los valles más azucareros, y por tradición lo llaman el más azucarero. Luego tenemos otro como el Moche, que está en la capital de Trujillo, Virú, y se despide con Chao. Se despide con Chao. En Ancash, el principal río va a ser el Santa. ¿Eh? Este es el río Santa, este que vemos acá, que abre el callejón de Guaylas. Es el callejón de Guaylas. Rompe aquí la Cordillera Negra y desemboca por Chimbote. Eso le llamamos el río Santa. Es el más importante de los ríos de esta vertiente. Y fíjate, tiene suficiente agua como para llevarla a otra región, otro departamento. ¿Hacia dónde va estas aguas? Esta es la obra de Chaimochic. ¿Ya? Se llama la irrigación Chaimochic. Es decir, son drenadas las aguas del río Santa y llevadas a la Libertad. Eso para las pampas, que son las que necesitan el agua, las pampas de la Libertad, es decir, para el APRA, ¿no? Para los financistas del APRA. Así, muchachones, ¿no? Hora de Acuña, hora de Acuña. Ah, ya, y en este río importante, el río Santa, tiene su hidroeléctrica de Huallanca, esta es la de Huallanca, o sea, para eso nos sirven los ríos, ¿no? Un potencial hidroeléctrico. Y tenemos otros más. Si llegamos a Lima, sería Fortaleza, donde se encuentra el complejo Paramonga, bastante centro cañero, como es acá, caña, un montón de caña. Pativilca, con su hidroeléctrica de Cagua. Supe, con Caral, ¿no? A la cabeza, Caral. Guaura, que tiene cerca a Churín, ese es Guaura. El Chancay, Chillón, el Rímac y el Lurín. Los tres ríos, Chillón, Rímac y Lurín, conforman lo que se llama Lima Metropolitana. Eso es lo que sería Lima Metropolitana. El Chillón, el Rímac y el Lurín. En la actualidad el crecimiento de Lima se está dando hacia el sur, por Lurín, por los valles de Lurín. Eliminando los valles de Lurín, claro está, ¿no? Dicen del río Rímac el que tiene más hidroeléctricas, Acá colocamos 5 generalmente: Huinco, Barba Blanca, Juan Carocio, Guampaní, Pablo Bonner. Tiene su cañón también, el Infiernillo, en la parte alta, el Infiernillo. Y para que Lima tenga agua para abastecer a la gran cantidad de lorchos que se han venido por acá, entonces ha hecho obra de irrigación, transvase. ¿Y de dónde trae las aguas? Lo trae del río, del Mantaro, de la cuenca del Mantaro, o sea, el vertiente del Atlántico también. Dice desde la laguna de Marcapomacocha y Antacoto. Se llama el trasvase de Marcapomacocha, la laguna de Marcapomacocha. Por allá viene nuestra agua, señores. Y también tiene su reservorio de Yuracmayo, el reservorio Yuracmayo. Así, de esa manera los limeños tienen agua, ¿no? Eso se queda en la atarjea, para luego convertirlo en agua potable. Y ahí obtienen dinero, pues dinero, gran dinero, ¿no? En el agua. Profesor, ¿Sedapal es nacional? En parte. Es en realidad mixta. Considera nacional, pero en realidad es mixta. Hay empresas que le hacen el servicio y cobran, ¿no? Se gana un billetazo ahí. Muy bien. A ver. Ya, ese es Lima. En Ica tenemos el Chincha, el San Juan, el río Pisco, el río Ica. Y el río Ica es el más arreico. El río Ica es el más arreico. Eso es para la capital de Ica, el río Ica. Y como la capital necesita agua, entonces también ha hecho sistema de trasvase. El trasvase de la laguna de Choclococha y Orcococha. Y también hace uso de las aguas del río Pampas. Todo esto es en Huancavelica. En Huancavelica abastece a Ica. Y esta es la laguna de Choclococha, ¿no? Derivada hacia el río Ica. Laguna de Choclococha, derivadas. En Arequipa tenemos el río Acarí, el Yauca, el Chala, el Chaparra, Atico y Carabelí, entre los que veremos después. Acá están los ríos. Están los ríos. Este es el río Chile, ¿eh? Esto que ves acá es el río Chile. Esta es la capital de, ¿no? La Arequipa, la segunda capital del Perú.
Muy bien, seguimos en Arequipa, sería el río Ocoña, Camaná, ¿y qué ríos, no, qué ríos tienen estos nombres? ¿O qué nombre tienen estos ríos? Perdón. El río Cotahuasi es donde nace, ¿no? Cuando nace en la parte alta se conoce así, Cotahuasi, que formará el cañón más profundo fluvial de la Tierra, ¿no? Fluvial de la Tierra. El río Cotahuasi sería el cañón de Cotahuasi, pero desemboca en el mar ya con el nombre de río Ocoña, en la costa lo llaman Ocoña. Y también tenemos el Majes, el Colca, Majes, Camaná. En la parte alta lo llaman Colca, formando también el cañón del Colca, segundo más profundo fluvial de la Tierra. En su curso medio va a ser el Majes, pero desemboca con el nombre de Camaná. Ahí estarán los famosos camanejos de Arequipa, ¿no? Los camanejos. Y Majes, hemos dicho, recuerda, sería el del valle más amplio, ¿no? El valle más amplio. Este es Arequipa, señores. También tiene el río Vítor, Sihuas, Quilca, Chili, que es el mismo, con diversos nombres, ¿no? O afluentes y diversos nombres también. Va ganando afluente, va cambiando de nombre también. En los diversos lugares, ¿no? Lo ponen de distinta manera. ¿Cómo lo tenemos en Arequipa? Como el río Chili. ¿Cómo desemboca? Desemboca con el nombre del río Quilca, ¿no? Desemboca el nombre de Quilca, pero en el Valle de Arequipa lo conocen como el río Chili. Y acá tenemos el Tambo, considerado el más largo, el río Tambo con 535 kilómetros de largo, y además es el más interdepartamental de esta vertiente, porque nace en Puno, pasa por Moquegua y desemboca en Arequipa. O sea, son 3 departamentos. En Moquegua tenemos un solo río, y tiene 3 nombres, el río Moquegua, el río Osmore, el río Hilo. De repente Hilo les es conocido por el puerto de Hilo, pero también se llama Osmore o se llama Moquegua. Ya, muy bien. En Tacna tenemos el Ocumba, el Sama y el Caplina. De ellos, el Caplina va a ser el que se encuentra más al sur que ningún otro río del Perú. Entonces lo llaman el más austral del Perú, el río Caplina, en Tacna. Muy bien. Características entonces de la vertiente del Océano Pacífico y de las otras vertientes, como vamos a poder ir comparando. El origen de nuestros ríos, como el río Rímac del Pacífico, es por deshielo del glaciar, por descongelamiento, fusión de la nieve y también por las lluvias, puede ser. Ahí está, reciben aguas. La del Amazonas, igual, glacionival, pluvial, pero también le consideran lacustre, porque hay importantes lagos, o al menos hay lagos al otro flanco. Naciente, sería la cordillera occidental. Así es considerado para esta vertiente. Pero para la vertiente del Amazonas serían los nudos de Pasco y Vilcanota. ¿Eh? Los nudos de Pasco y Vilcanota serían considerados sus nacientes. En cuanto a la cuenca, la del exorreicas. Y la del Amazonas también son exorreicas. El cauce, ¿cómo es? Es rocoso, pedregoso. El curso sería corto. El curso sería corto. Mientras la vertiente del Amazonas sería todo lo contrario, serían ríos muy largos, muy largos. ¿Qué más tenemos por acá? El régimen, no, el recorrido, ¿por dónde pasa? Nuestro vertiente del Pacífico empieza en la sierra, son andino, termina en la costa, andino-costeños. Mientras la vertiente del Amazonas es andino-amazónico, empieza en la sierra y termina en la selva, o sea, andino-amazónicos. El régimen de la vertiente del Pacífico es irregular, es decir, varía mucho durante el año su caudal, mientras la vertiente del Amazonas ya, no se seca, ¿ya? Durante la cantidad de aguas, se mantiene con el agua relativamente constante, o sea, no se seca, no desaparece el río. En nuestra vertiente del Pacífico sí, ¿verdad? Los ríos como el Rímac desaparece, ¿no? Desaparece. A ver, que no nos abandone la luz.
Ahí está, el régimen. El caudal. Tiene poco caudal en nuestra vertiente, en la otra tiene abundante volumen de agua, o sea, abundante caudal. En escorrentía, nuestros ríos son muy peligrosos, ¿ah? Son muy peligrosos. En la vertiente del Amazonas son torrentosos, o sea, peligrosos en el curso superior, o sea, en la sierra. En la sierra son peligrosos, en las selvas van perdiendo su peligrosidad. En cuanto a la velocidad, ¿no? La velocidad. Como estos ríos del Amazonas nacen en la parte alta, ahí son veloces. Luego, cuando cazan la selva baja, ahí ya son lentitos. Muy bien. Y... Ya, ¿hasta ahí alguna preguntita, lindos? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Pásame la voz para pasar a la otra vertiente, propiamente la del Atlántico, que ya estamos dando algunas luces, ¿no? ¿Alguna preguntita, lindos? Pásame la voz. Páseme la voz, niños. Todo claro, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces voy a compartir la del Atlántico. Por aquí estamos. Muy bien. Compartimos lo que se pueda compartir. Muy bien. Como ves, el profesor de geografía tiene que conocer el Perú, ¿no? No pueden hay profesores que han dicho que se la han pasado recorriendo el país, ¿no? Gente que ha dado su vida, ¿eh? De verdad. Como el profesor que hizo las 8 regiones naturales, pues, ¿no? Recorriendo el Perú palmo a palmo. Bueno, hay que tener plata, ¿no? Y ahora ya no se puede salir tampoco mucho. A ver, ampliamos acá, muchachones. Ahora veremos la vertiente del Atlántico o del Amazonas. Este es el gran río Amazonas, ¿no? Este es el gran río Amazonas, conocido como el río de los ríos, el rey de los ríos. Tiene muchos récords, ¿eh? Nuestro río Amazonas. Y estamos participando, fíjate, del río con más cantidad de agua del mundo. Mira, es el río con más cantidad de agua del planeta. ¿Dónde estamos, muchachos? Y Brasil se vería muy, muy beneficiado bajo ese aspecto, te das cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los países que tenemos esta cuenca? O participamos, ¿no? De esta vertiente. Participamos de esta vertiente. Sería Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, las Guyanas, ¿no? Surinam, Guyana y Brasil pertenecen pues a esta importante vertiente. Tan importante que los chinos se lo quieren adueñar. ¿Ah? Los chinos se quieren adueñar, al menos en el lado peruano, de los ríos Marañón y Ucayali. Ese proyecto ya está avanzando, por si acaso. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Acá está, mira, ve, se llama Hidrovía. Acá está, recorriendo el Amazonas peruano. ¿Ya? La hidrovía. Lo quieren regalar a los chinos, a nuestros ríos. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, esta es la vertiente del Atlántico, muchachones. Toda esta maraña de ríos, pues es el tema, ¿no? Los ríos del Perú. ¿Dónde estarán los nudos? Los nudos. Estos son los nudos de Pasco y Vilcanota. ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde nacen estos ríos? En los nudos. Ajá, estos nudos son considerados, ¿te das cuenta? Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Uno en Pasco y el otro en el Cusco. ¿Y por qué se consideran estos lugares los nacientes? Porque aquí van a nacer los ríos más importantes, por eso. Fíjate, el río Marañón, que tenemos acá, el río Marañón, sube, va por el norte de Pasco, del nudo de Pasco. Lo mismo también el río Guayaga, este río Guayaga, que se va a unir con el río Marañón, por la margen derecha, por la derecha se une el río Guayaga. Entonces es importante. Nace en donde, en el nudo de Pasco, mira, tremendo tamaño. Sigue hasta el pueblo de Nauta, más o menos. Ahora, del nudo de Pasco baja también, ¿no? O desciende, va por el sur, lo que sería el río Mantaro, que va a ser el principal valle de la sierra, el Mantaro. Ahí está, va hacia el sur. En este caso va hacia el sur. Luego se llamará el río N, pero vamos a ver cómo ocurre eso. Por acá tenemos el Mantaro, que va a abrir un cañón. Le llaman el cañón del Mantaro, aunque muchas veces lo llaman el pongo del Mantaro. Generalmente lo llaman el pongo del Mantaro, pero ya está. Este es el Mantaro.
Luego por acá, pero no viene de lo que es el nudo de Vilcanota, sino viene de Arequipa, de la cordillera Chila, cordillera del Chila, viene el punto más alejado del río Amazonas en el mundo, ¿eh? En el mundo. Este es el lugar más alejado para la naciente del río Amazonas. Aquí le coloca el nombre de Monigote. Tiene varios nombres los riachuelos, ¿ah? El primero se llama Carguasanta, Hornillos, Monigote, tiene varios nombres. Ahí está, aquí le coloca como el río Monigote. Y este sería el río Apurímac, mira, ve, el río Apurímac. El Apurímac con el Mantaro formarían el río N, mira, se unen estos dos, forman el río N. El río N se juntan con el Perené, forman el río Tambo. Aquí sería el cañón del Tambo. El Tambo se une con el río Urubamba, y uniéndose el Tambo con el Urubamba forman el Ucayali, el río más meándrico, ¿no? El río con más forma de S, más curveado, ese es el río Ucayali, hasta juntarse con el río Marañón. Ahí está, el Marañón y el Ucayali se juntan en confluencia para formar al río Amazonas, ahí está. Muy bien, ¿qué decimos de nuestras cuencas? Dice del Amazonas. Es la cuenca fluvial más grande del mundo, siendo este Amazonas el río más grande del planeta. Mencionamos al río Amazonas. Oh, mira qué récords tiene. El más largo, el más ancho, el más profundo, la cuenca más grande, el que tiene más afluentes, el más biodiverso y la mayor isla de río, o sea, mayor isla fluvial. Esta que está acá se llama la isla de Marajó, la isla fluvial más grande del planeta. O sea, la isla en un río, ¿no? El Amazonas tiene varios récords mundiales. Mira lo que ves ahí, ¿eh? Varios récords mundiales. Dice, el río Amazonas es el más largo, más caudaloso, más profundo y forma la cuenca más grande de la Tierra. Su naciente en la quebrada de Apacheta, en el Nevado Quehuisha, Choquecorao, Mismi, ahí en la cordillera del Chila, provincia de Cayoma, ahí nace, dice, el río Amazonas. El río Ucayali, que por el río Guayaga, también un río que vamos a ver, muchachones, vamos a ver las características de esta vertiente que hemos mencionado. Son caudalosos, tienen bastante volumen de agua, suficiente, son navegables, por lo tanto, tienen forma de S o meándricos, por la escasa pendiente, dice el terreno. Son torrentosos en su naciente, es decir, en la sierra y selva alta, por allá, es torrentoso. Son largos, ¿no? Son muy largos, como el Amazonas, es el río más largo del planeta. Son regulares, dice, de régimen son regulares, mantienen su agua durante el año. Dirección, va primero de sur al norte y luego del este al oeste. O sea, primero va a ser longitudinal y luego va a ser transversal. Su cuenca es exorreica, los aguas se van hacia el océano Atlántico. El colector común para nuestro país sería pues el río Amazonas, ¿no? El colector común. La naciente, los nudos de Pasco y Vilcanota, y el origen sería pluvial, fluvial, glacial, eso es el origen. ¿Cómo obtienen aguas? ¿Cómo obtienen aguas? Está la gente haciendo su caminata. Mira, ve, qué lugares tan hermosos ya que puede tener nuestro país. Esto ya le llaman pongos, ¿no? Son mucho más bonitos. ¿Qué ríos importantes marcamos acá? El Putumayo, es la frontera natural con Colombia, ¿eh? El Putumayo. Sería el río limítrofe más largo del Perú. El río Napo, el mayor afluente del Amazonas en el Perú, el río Napo. El río Yavarí hace límite natural con Brasil. El río Marañón es el río más interdepartamental. Tiene mayor cantidad de pongos. Mira, ve, pasa por más departamentos y tiene la mayor cantidad de estos que ves acá, pongos o cañones. Por lo tanto, tiene mayor potencial hidroeléctrico, ¿eh? Por ese caso, el río Marañón, por lo tanto, como tiene más de estos pongos, tiene más potencial hidroeléctrico, muchachos. ¿Cómo hacemos? Le ponen una pared acá de concreto, le ponen una pared y eso va a formar que se represe, ¿no? Se represe el agua, se almacene. Eso va a formar lagunas y también pueden soltar el agua
para que se muevan las turbinas y se genere corriente eléctrica. Entonces, el Perú tiene aquí todo ese potencial. Que no se haga es otra cosa, ¿no? Pero el potencial lo tiene. Ahí vemos el río Ucayali, señores, el río Ucayali, que es el más largo. Lo hemos visto en el mapita, es bastante curveadito, le llaman el más meándrico. Que decimos es el más largo del Perú y el más meándrico. ¿Cuánto de largo tiene? 1.771 kilómetros de largo. Es el río más largo del Perú. Profesor, el río más largo del Perú no es el Amazonas. Pues no, mucho cuidado. El río más largo del Perú es el río Ucayali. El Amazonas es internacional. No lo consideramos. El río Tambo tenemos, el río Urubamba, al que llaman el Valle Sagrado de los Incas, del río Urubamba. El Mantaro se caracteriza por tener el valle más grande de la vertiente y tener, dice, más cantidad de centrales hidroeléctricas. Mira, ve, tiene más cantidad de centrales hidroeléctricas, tiene todo un complejo hidroeléctrico, tiene 3 en la actualidad. El Mantaro es el más contaminado, lamentablemente, también, por la minería, como siempre, el más contaminado. El Huallaga, que sería para nosotros el del valle longitudinal más largo de la selva alta. Mira, ¿ve? El valle longitudinal más largo de la selva alta. Increíble. Importante el Huallaga. A ver, acá tenemos al río Putumayo, que ese es un río fronterizo, ¿eh? Con Colombia. Cruzamos el Putumayo y estamos en Colombia. Es más, el Talvej, la parte más baja del río Putumayo, es considerado ya al otro lado, sin necesidad de cruzar totalmente el río. Eso ya se considera territorio colombiano. Es en frontera natural con Colombia, el río Putumayo. Este es nuestro río Putumayo. El río Putumayo. Muy bien, y el río Marañón, veamos al río Marañón. Este va a ser nuestro río Marañón, lo vemos acá con claridad, el río Marañón. Por acá también lo vemos, dentro de todo un entorno, el río Marañón. ¿Qué decimos? Van a ser en el elevado de Yarupa, en Raura, con nombre de río Huayco. Los afluentes, dice el río, el Rentema, pero los pongos que va a abrir el río Marañón, los pongos que va a abrir el río Marañón, o cañones, supongo, sería el Rentema y el Mancerich, que son 2 hermosísimos lugares. En los afluentes, ¿quién le da sus aguas? Por la derecha le da aguas el Huallaga. Y además es el más importante de los afluentes del Marañón, es el más largo de los afluentes del Marañón, el Huallaga. Y si ese es por la derecha, por la izquierda tenemos el río Morona, el río Pastaza, el río Tigre, entre otros, son sus principales afluentes por la margen izquierda. ¿No? ¿Y por qué está contaminado el Tigre? El Tigre está contaminado pues por las petroleras principalmente, ¿no? Las petroleras. El río Huallaga, ya lo mencioné, es por si acaso también, no solamente el más largo de los afluentes del río Marañón, nuestro Huallaga, el más largo de los afluentes del Marañón. Mira, es fundamental este río Huallaga. Le llaman por mucho tiempo el Majo Calero. Ese nombre le han dado por mucho tiempo, el Majo Calero. Tiene en sus márgenes un lugar importante conocido como Yurimaguas. Yurimaguas. También, mira, la droga del Huallaga. Lo consideraban pues el Majo Calero. El río Ucayali, ese que es el más meándrico, más curvilíneo, el río Ucayali. Van a ser del río Tambo y el Urubamba, como hemos dicho, se unen el Tambo y el Urubamba, forman el río Ucayali. El pongo importante que tiene aquí es el Orellana. En la selva baja, el único pongo es el pongo de Orellana, y lo abre este río, el río Ucayali. También dice que se encuentra como afluentes, se encuentra el río Tamaya, el Maquilla y Tapiche, eso por la derecha. Y por la izquierda, o sea, ya por territorio netamente peruano, sería el Pachitea, el Aguaitía y el Pacaya. Y esto será en la zona del río Pacaya-Samiria, la reserva Pacaya-Samiria. A ver, esto vamos a pasar. Acá que tenemos el río Mantaro, el río Urubamba, Valle Sagrado de los Incas,
Esa es nuestra vertiente. Esa es nuestra vertiente, sus ríos importantes. ¿No? Esto hemos visto. El río Marañón, a ver, hay que decirlo más bien. El río Marañón abre más pongos. Mencionamos sus más importantes, el Marrentema y el Manseriche. El Ucayali, el único pongo de la selva baja, el Orellana. El Tambo, el mismo Tambo, el Urubamba, le llamamos pongo de Mainique. Del Mantaro, porque hay también el cañón del Mantaro, la hidroeléctrica del Mantaro, ahí está, el Mantaro. El Apurima, el mismo nombre, Guayaga, el río Guayaga abrirá el pongo de Aguirre y el río Guaitía abrirá al llamado Boquerón o pongo también del Padre Abad. Estos son los ponguitos, señores. Y esta es la subvertiente, le llaman cuenca también en muchos textos, es la subvertiente del río Madre de Dios. Este es el colector común, el río Madre de Dios. Y por la margen izquierda le da sus aguas el río de las Piedras, el río de los Amigos. Y por la margen derecha le da sus aguas el río Inambari, el río Tambopata, el río Manú. Le dan sus aguas por la margen derecha. Ahí está. Este es el río Madre de Dios, el río de los Amigos, el río de las Piedras. Por otro lado, al margen derecha se ríe el Madre de Dios, el río Azul, el río Colorado, el río Inambari, el Tambopata. Son sus afluentes por la margen derecha. ¿Y qué pasó con el HIT? Bueno, con el HIT habla de confluencia. Según el Madre de Dios y el HIT, dice en confluencia. Punto extremo del Perú, ¿no? Punto extremo del Perú. Características entonces de esta vertiente. Los ríos son navegables, pueden poner sus botecitos por ahí, porque tienen bastante caudal, son torrentosos. ¿En dónde son torrentosos? Donde son en el curso alto, torrentosos. El curso es mediano, el régimen es regular, hay agua durante el año, no se secan en estos ríos, es regular. La cuenca es exorreica, van hacia el Océano Atlántico. El colector común es primero, o por un lado el río Madre de Dios, por otro lado el río Amazonas. Son importantes colectores comunes. Y tiene zona de protección como el Parque Nacional del Manú, la Reserva Nacional Tambopata-Candamo y el Parque Nacional Baguaja-Sonene. Qué hermosísimos lugares. Ajá, a ver. El río Madre de Dios, ¿no? El río Madre de Dios. Madre de Dios. Una gran variedad tiene en su vertiente esta tremenda. A ver. Tenemos por acá. Una gran variedad. A ver, ¿qué pasamos? ¿Qué les pasamos? Allá, este es el río Jit, ¿no? Que hemos visto acá, hace límite, límite con Bolivia. Se unen, dicen confluencia, el río Madre de Dios con el río Jit, forman el punto extremo oeste, este u oriental del Perú. Ese es el río Jit, el más oriental. El río Tambopata, que es zona protegida, ¿no? Reserva Nacional del Tambopata. El río Manú, importante por el Parque Nacional Manú, el hermoso Parque Nacional del Manú. Muy bien, y vamos a pasar lo que es la vertiente del Titicaca, muchachos, ¿eh? Vamos a meter con la vertiente del Titicaca. A ver, el poco tiempo que nos queda, a ver, unos minutitos por la vertiente del lago Titicaca, señores. ¿Dónde está el Titi? ¿Dónde está el Titi? Por acá está el Titi. Como dicen, Titi para Perú, dice. Titi para Perú. Tremendo, ¿no? Malcriada la gente. ¿Sabes que lo compartimos con Bolivia, no? El lago peruano-boliviano. A ver, ampliamos acá. El lago peruano-boliviano. No recibo ninguna preguntita. Ya. Esta es la vertiente del Titicaca. Aumentamos acá. Del lago Titicaca.
Uf, qué tal frío, ¿no? Qué tal frío en la zona. La cuenca del Titicaca, o la vertiente, ¿no? Claro, su nombre en sí es la vertiente. Te repito que siempre vas a encontrar eso, ¿no? Pero te explico que se llama en sí la vertiente del Titicaca. Dice, es la única cuenca endorreica. Bueno, hay que decir que sería entonces la única vertiente endorreica, ¿no? La única vertiente endorreica. Contiene el lago navegable más alto de la Tierra. Ajá, récord mundial, el lago Titicaca, ¿no? Es compartido con Cholivia. Ajá, acá se ve las líneas, ¿no? Compartido con Cholivia, como es acá. ¿Cómo han separado esto, profesor? Ay, 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 ¿no? Es como dicen los historiadores, esta es la evidencia de la masonería en el Perú. ¿Cómo han podido separar una sola meseta en dos? Un solo lago en dos. Este es increíble, dice, ¿no? Cómo han dividido América por pedacitos. Como dicen, se cumplió, divide y vencerás. Eso fue lo que hicieron hace 200 años, ¿no? Hace 200 años, dividir al imperio español en pedacitos y mantenernos como enemigos desde entonces. Bueno, eso entonces compartido con Bolivia, es el gran regulador de la temperatura de la zona, ¿eh? Es el gran regulador de la temperatura de la zona. Justamente una de las últimas preguntas que hizo San Marcos fue en base a esta vertiente, y lo que hizo fue combinar, ¿no? Hizo una combinación de temas. Bueno, de lo que decía en la pregunta, uno de los ítems, era pues que era un regulador de la temperatura. Es decir, es una gran masa de agua. ¿De cuánto estamos hablando? 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales casi 5.000 le corresponden al Perú. Kilómetros cuadrados. Tremendo espacio, tremendo lago. Ya, y entonces recibe aguas durante el día, durante la noche se mantiene calientito y no permite que en los lugares cercanos baje la temperatura a menos de cero. Pero si te alejas del lago, ahí sí, las temperaturas disminuyen a menos de cero, como lo hemos visto en estas gráficas, ¿no? Uy, 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 a ras de suelo, ¿no? Digo, a ras de suelo. Y ahí está. Si vive cerca al lago, o mejor, dentro del lago, dentro del lago hay más calorcito. Muy bien, ese le llaman regulador de la temperatura de la zona. ¿Cómo se llama el sistema? El sistema se llama, dice, endorreico, sistema endorreico, porque se queda aquí, no sale hacia el mar. Sistema endorreico, Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa. Y eso que está acá, el lago Titicaca, esto es el río Desaguadero, por eso se llama Titicaca, Desaguadero, irá al lago Popó y por ahí se encuentra el Salar de Coipasa. Ajá, esa es la meseta del Collao, ¿no? La gran meseta del Collao. Ahí está, mira, ¿eh? Los puneños dicen que son mejor atendidos en Bolivia que en Perú. Cosa de la vida, ¿no? Los puneños mejor atendidos en Bolivia que en Perú. Los huros viven en el interior del lago. Ajá, estos son los huros, ¿verdad? Que están con sus caballitos de totora, sus islas de totora. Eso se encuentran viviendo sobre el lago. Vemos la característica de la vertiente. Es endorreica, como lo hemos dicho hace rato, ¿no? Es endorreica. Los ríos son considerados cortos, como la vertiente del Pacífico, cortos, irregulares, como la vertiente del Pacífico. Su naciente serían estas cordilleras, la cordillera volcánica, la cordillera de Carabaya, el nudo de Vilcanota. Esos son sus lugares considerados de naciente. Aunque Volcánica termina llamándose Barroso, Carabaya termina llamándose Apolobamba o Palomani, pero igual, estos serían en donde nacen los ríos, ¿te das cuenta? Por acá nace el río, nace el río, nace el río. Los ríos nacen de estas partes altas, de los glaciares que ves al fondo, de ahí nace. Por la fusión, ¿no? O de hielo, la fusión. Ahí están las cordilleras, que son sus nacientes. El origen es glacial y nival, como te ves acá. También puede ser pluvial, por lluvias. El colector común, el lago Titicaca. Mira, ¿ven? Las aguas se van hacia el lago, por eso es el colector común, el lago Titicaca. Son ríos, dice, no caudalosos, generalmente no caudalosos. Esa es la meseta del Collao, una pampa, la meseta del Collao. Entonces tienen poco volumen de agua y son torrentosos en su naciente, ¿ya? Torrentosos, fuertes, veloces, donde nacen, aquí en los glaciares, y luego va perdiendo fuerza en la meseta.
Ríos principales, de ellos el fronterizo con Bolivia es el río Suches. De ellos, el más importante de todos, el Ramis, porque es el más largo, el más caudaloso, más volumen de agua, la cuenca más grande y lamentablemente también el más contaminado. Eso por la minería, como siempre la minería, ¿no? Destruyendo la naturaleza. Tanto así que 40% de la vida del Ramis ha sido destruido por los químicos que le han echado al río. Y estos ríos terminan en el lago, de tal manera que están contaminando o matando la vida que hay dentro del lago. Hay peces, ¿ah? Hay peces, hay ranas en el lago para poder comer, pero la minería y la industria en general lo destruye, ¿no? Bueno, ahí tenemos el Coata también, muchachos, el Coata, que pasa por Juliaca, importante, va a ser el río con mayor población, la ciudad más importante. ¿Qué pasó? ¿Puno no es la ciudad más importante en Puno? Pues no, la ciudad más importante en población es Juliaca, como es acá, ¿eh? Los juliaqueños. O sea, y se encuentran en el curso del río Coata. Luego tenemos el río Desaguadero, que es el río efluente, ¿no? Ese río que le quita aguas al lago. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el lago? Bueno, recibe aguas, ¿no? Recibe aguas, pero este río, el Desaguadero, le quita aguas. Por lo tanto, lo llaman desaguadero o lo llaman también emisor. Es el Desaguadero. Es un río también llamado efluente, quita aguas, drena aguas. Luego también tenemos el río Ilave, que es el segundo más importante en su cuenca por extensión, segundo más grande y segundo de mayor caudal. El río Ilave. Y el Maurichico, que es un afluente del río Desaguadero. También es fronterizo, también fronterizo. El Suches, el Desaguadero y el Maurichico, los tres son ríos fronterizos con Bolivia. Está el río Maurichico. Muy bien. Ahí está la contaminación del Ramis, para que puedas leer un poquitito, te enteres. Ahí están los juliaqueños haciendo sus huelgas ahí por la contaminación del Ramis. Esta es la zona de Desaguadero. Ya te vas hacia Bolivia, ¿no? Cruzas el puente, ya estás en Bolivia. Ahí está. Ya, muy bien, muchachos. El tiempo no da para más. No da para más. ¿Alguna preguntita, lindos? ¿Alguna preguntita?